a las competencias de la inmersión laboral. Sabemos que acá hay estudiantes y egresados, entonces que puedan ver esas oportunidades desde los procesos de práctica y académicos, también como para nuestros egresados ya en la parte laboral. Entonces les comentamos que esta charla está siendo grabada. Ustedes pueden en cualquier momento hacer preguntas, ya sea que ustedes quieran levantar la mano o nosotros, ustedes las pueden escribir por chat para que nosotros también las leamos y pues el invitado pueda avanzar también con la charla. Entonces, pues nada, nuevamente muchas gracias. Les presentamos a Óscar Mauricio Tejada Durán, que es la persona que nos acompaña el día de hoy en esta charla de importancia de las competencias en las habilidades blandas de las organizaciones. Él es un conferencista, tallerista y consultor empresarial. Él implementa estrategias en área de marketing y servicio al cliente. Es egresado de la Escuela también de Administración. También maneja temas de comportamiento del consumidor, planeación de mercados, talento humano, liderazgo, dirección, entrenamiento, coaching y selección de personal. Entonces, pues nada, Oscar, muchísimas gracias. Aquí ya puedes avanzar con la charla. Cualquier duda o inquietud que tengan, pues estamos acá súper pendientes para acompañarlos en esta sesión. Muchísimas gracias, mi doctora Marilyn, doctora Catalina y estimados asistentes. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia académica. Como bien lo han dicho, soy egresado de la escuela y dentro de los retos que tengo como egresado y como persona que pertenezco al sector académico y productivo, porque también me desempeño en la parte académica, pero también me desempeño en el sector productivo. eh, pues para mí surgió la inquietud, surgió la necesidad de decir, bueno, en algún momento estudiando, escuché que eran las competencias blandas o también llamado por algunos habilidades socioemocionales y me causó como esa inquietud de decir, bueno, ¿qué son las competencias blandas y qué son las competencias duras? Entonces, en la medida que empecé a investigar y me di cuenta que digámoslo, un escritor interesante como es Daniel Goleman, que habla precisamente de la inteligencia emocional, y lo dice de una manera muy asertiva lo que es el tema de las competencias blandas y lo que tiene que ver con cuál es su impacto, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista laboral. Entonces, pues quiero compartirles pues esta charla. Vamos a manejar la metodología pues, de ir explicando, pero pues también tendremos un espacio para poder compartir lo que es, realizar lo que son las diferentes preguntas que de una manera la pueden hacer. Yo creo que esa es la dinámica de esta charla, que nosotros podamos interactuar y podamos compartir diferentes experiencias y diferentes conceptos que estoy absolutamente seguro que nos van a servir para nuestro desempeño personal y laboral. Pues quería iniciar esta máxima que dice, somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros. Lo leía en un libro del Hotel Liz Carton, donde precisamente es un lema que tienen todos los empleados y clientes internos de la organización, donde yo dije, bueno, pero qué interesante, donde nos demuestra que todos somos iguales en las organizaciones, que tenemos un rol directivo, que vamos a tener un rol de paro, vamos a tener un rol de subordinación, pero finalmente todo le apostamos a la igualdad y a, digámoslo, a que en la medida que exista un buen clima laboral, que se está hablando precisamente de clima laboral, pero ya hay unos autores que están hablando de felicidad. Entonces ya, ¿qué es el clima? Pues es como su mismo nombre lo dice, es lo que se respira dentro de la organización y lo que se percibe dentro de la misma, pero también se le está apostando a esa felicidad que se debe tener en la misma organización y dentro de los elementos que se habla para fortalecer ese clima, se está hablando, por ejemplo, del salario emocional. Entonces, ¿cómo yo fortalezco cómo yo además de darle un salario real y un salario nominal, cómo yo fortalezco ese salario emocional? Y entonces todo eso le apunta al ser. Entonces, cómo yo dentro de las organizaciones, ustedes como estudiantes, como futuros egresados, algunos, o como empresarios, pues podamos, digamos, decir, hombre, qué importante apostarle al clima laboral, qué importante apostarle a la felicidad de los equipos y de ese cliente interno, que en la medida que ese cliente interno esté motivado, esté empoderado, tenga ese sentido de pertenencia, seguramente va a tener un excelente servicio externo. Entonces, dentro de este material, pues aquí yo
podemos observar, me gustaría que de pronto alguien me escriba qué observamos ahí en la diapositiva, si de pronto podemos. Si alguien desea opinar o que desea participar. Bueno, entonces mientras, igual vamos a tener varias actividades. Entonces aquí, ¿qué observamos en la parte superior? Hay una señora, como ven en esta caricatura, que es la caricatura de Quino, en esta caricatura que observamos, cómo vemos la primera parte donde está la señora con su almuerzo o con su comida, y cómo ve a sus clientes, cómo ve a los clientes, cómo lo observan ahí. Si desea, pueden hablar o pueden escribir en el chat y pues eso permite que nuestra charla sea dinámica y que podamos interactuar. Ok. ¿Alguien desea? Bueno, si no, de pronto la doctora me ayuda o continúo. Entonces aquí en esta primera diapositiva podemos observar cómo está el aspecto. ¿Qué tal ese lenguaje no verbal que maneja la señora, digámoslo así, dentro de la caricatura? Pero miren cómo sus clientes internos están, uno mirando el celular, otro mirando el periódico, otro mirando televisión. Ella, pues, de una manera como preocupada, en vista de que no le prestan atención, en la noche se acuesta y sale una angelito y dice, marketing, realice marketing. Entonces, entendiendo el marketing, nosotros normalmente hablamos de marketing como esas estrategias que permiten satisfacer las necesidades del mercado. Entonces, en el mercado hay clientes, en el mercado hay competencia, en el mercado hay necesidades. Entonces, ese marketing es como yo utilizo las estrategias, porque ustedes ya saben, algunos de producto, precio, plaza y promoción, y que permiten que a la medida que uno sea un buen estratega y combine esos cuatro elementos de marketing, pues las compañías son exitosas. Y acá se plantea ella con su material, digámoslo, con sus recursos escasos que tiene, ella organiza o diseña ese material para poder mejorar su presentación personal. Pero algo importante, que podríamos observar, que ella, en la primera parte de la diapositiva observamos cómo está su aspecto encorvado, ¿será que está desmotivada? ¿Qué dicen ustedes? Podemos observar si está desmotivada, que está... eso es lo que está transmitiendo. Vamos en el chat, aquí nos dice... Mateo. Hola, Mateo. Cuénteme, Mateo. Desarreglada. Mateo nos dice desarreglada, sí. Mateo, ¿y usted qué opina? Eso ¿qué transmite? Estar desarreglada. Ese aspecto que tiene ella, ¿será que motiva para que los clientes internos le presten atención, para que los clientes internos la tengan en cuenta? ¿Qué opina usted, Mateo? Mateo y compañeros, no solamente Mateo. ¿Qué opinan ustedes? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mateo, No, bienvenido. pues sí, pues al obviamente estar desarreglada, estar como, pues como que su producto no presenta como algo, ¿cómo le digo? Como la manera Motiva. visible, exacto, como que no motiva, entonces al ella misma obviamente como que presentar esa actitud, pues así al igual también lo tiene como a su alrededor con su potencial mercado, ¿no? Pero ya obviamente uno ve que al Correcto, Mateo. final se arregla, ya como que se empodera, por decirlo de alguna manera, y ya las cosas cambian. Así es. O sea que ella cuando se empodera, Mateo y compañeros, cambia su actitud, entendiendo actitud con C, ¿no? Actitud con C, que son las ganas. O sea, ella cambia su actitud, pero más para ella lograr cambiar su actitud, para ella lograr cambiar, lo primero que hizo fue reconocer un problema. Ella reconoció que como se estaba vistiendo, como estaba su lenguaje no verbal así agachado, pues eso no transmitía un buen mensaje. Como su actitud, que tiene que ver con las ganas y con la disposición, al ella reconocer ese problema, lo convierte en una oportunidad. Mire que lo convirtió en una oportunidad y cambió su imagen. No solamente cambió su lenguaje no verbal, pero cambió todos los aspectos que comunica alrededor. Y si podemos observar cómo ella logra la atención de sus clientes. Entonces, precisamente,
a eso nos va llevando al tema de las competencias blandas, que un gran componente de las competencias blandas tiene que ver con la actitud. Nosotros en las organizaciones muchas veces no nos damos cuenta y estamos transmitiendo un mensaje que cuando, por ejemplo, si está uno trabajando, ya uno entra a la zona de confort y uno permanece, si hay algo que no le gusta, uno muestra mala cara o de pronto no presta atención. Y eso, ese mensaje que está transmitiendo afecta nuestra imagen dentro de la organización y precisamente a eso es lo que dentro del objetivo de nuestra charla es cómo esas competencias blandas pueden tener un impacto positivo o puede tener un impacto negativo. Alguien decía por ahí, yo no tengo la culpa de la cara que tengo, pero sí de la cara que pongo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos la apuesta como estudiantes, como egresados, como profesionales y como directivos, nosotros debemos trabajarle todos los días a fortalecer nuestras competencias blandas, a mejorar nuestra actitud, a pesar que tengamos dificultades, porque no se puede negar que todos tenemos problemas, podemos tener problemas de diferente tipo, pero en las empresas eso es lo que estamos transmitiendo. Bueno, hasta el momento, ¿cómo les ha parecido? ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Cómo le ha parecido, Mateo? No, súper bien, súper buena la información. Y la verdad, pues, bueno, personalmente yo hago parte del Consejo Estudiantil de Creación y bueno, para mí, pues, es muy importante poder tener todos estos puntos muy claros porque se da uno cuenta de que son factores que le ayudan a uno también a poder desenvolverse y a poder también como tener una actitud óptima hacia tus demás compañeros. Y hay algo, acá estamos hablando, Mateo, muchas gracias, el famoso marketing, pero también normalmente cuando uno habla de marketing o mercadotecnia, se habla de hacia afuera, ¿no? Cómo la organización realiza estrategias hacia los clientes externos, pero hay un concepto en mercado que se llama endomarketing y significa el marketing interno que yo debo hacer dentro de las organizaciones. Nosotros como estudiantes o y que vamos a ser empresarios, nosotros también tenemos que propender todos los días para que tener el equipo motivado, para tener el equipo, digamos, lo que tenga esa actitud de una manera positiva, porque esa es la imagen de la empresa y eso afecta, obviamente, la felicidad de la organización. Muy bien, gracias, Mateo, por su aporte, muy interesante. Dice, primero somos vistos, la imagen, la presentación personal, luego somos oídos y finalmente somos comprendidos. En el día a día, nosotros estamos comunicándonos de manera verbal y el lenguaje no verbal, y también pues estamos combinando ese lenguaje verbal con la paralingüística, ese diferente tono de voz. Entonces, no sé si a ustedes les ha sucedido que muchas veces ven a alguien por primera vez y no les cae muy bien. Puede ser un elemento que esa persona no le impacta de una manera positiva y como que uno le genera a uno como cierto rechazo, o al revés. Hay personas que nomás con verlas de una vez genera una cierta atracción, digamos un cierto feeling, y eso digamos lo que es bueno, pero el tema no es tanto, por un lado la imagen positiva, excelente, y la imagen negativa pues genera una brecha. Pero el tema ¿cuál es? Que si yo veo a alguien que en una organización que es agradable, pero en la medida que yo lo trato o la trato, puede mejorar ese concepto o puede mejorar ese concepto. Entonces, es importantísimo, ahí donde las competencias blandas toman una gran relevancia, porque todos realmente quieren ser diamantes, todos queremos realmente brillar, todos queremos, digámoslo, sobresalir de una forma u otra, pero ¿qué tal esta parte? Pero pocos estamos dispuestos a ser pulidos. O sea, queremos ser brillantes, las personas quieren brillar dentro de las organizaciones, conseguir dinero, reconocimiento, prestigio, pero ¿dónde está esa capacidad que podemos tener para aceptar que tenemos que asumir cambios, que tenemos que mejorar nuestra actitud, nuestra resiliencia, nuestra comunicación asertiva, por ejemplo, el trabajo en equipo, son parte de algunas competencias blandas que nos invitan a que nosotros como empleados tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, algo que pues yo me ponía a pensar, decía, ¿qué pasa por qué los jóvenes, con todo respeto a lo que les digo, por qué muchos
o algunos piensan en ya no interactuar, no compartir, se tiende como a ser un poco alejado, la misma tecnología, los mismos equipos, pues mantenemos como muy pendientes de los equipos, de los celulares, etcétera, y vamos perdiendo, digámoslo, ese contacto que es muy importante para poder desarrollar las competencias blandas. Cuando yo estaba pequeño, no sé si usted de pronto, por su juventud, jugaron a esto. ¿Cómo es que se llama este juego? Están jugando como con un trompo, como con un palito. O este otro. Sí, la rayuela, creo. Mateo, usted, bueno, Golosa. la Golosa. golosa. ¿Qué pasa? O sea, bueno, voy a hacer una pregunta, Mateo. ¿Hace cuánto no juega golosa? Uy, hace bastante. ¿Por qué? Porque ya, pues sí, así como tú dices, ¿no? Se perdió como la costumbre, como esa, pues no sé, como la conexión con los demás tal vez, y ya pues la vaina de la tecnología sí a uno como que lo tiene más atrapado en ese sentido, digo yo. Nos da como Pero pena, sí. algunos, nos da como, ¿qué tal Mateo y los demás compañeros jugando golosa? Y seguro que le van a decir, uy, pero ¿qué le pasó? O yo, el profesor jugando golosa, como que digo, no, pero qué pena. Pero en ese juego de la golosa, yo puedo rozarme con mi compañero, sudo, grito, brinco, ¿sí? Suelto muchas cosas que finalmente son necesarias para fortalecer las competencias blandas. ¿Qué tal está? Eso era, yo me acuerdo que era parecido al jazz, ¿sí? ¿Qué creen, por lo menos aquí, esto que está fortaleciendo? El tacto, mire que está fortaleciendo el tacto, la parte de contacto, la parte de tocar. Eso nos ayuda y es la invitación que como en las organizaciones nosotros debemos empezar a fortalecer los juegos, que la gente juegue, que la gente suelte, digámoslo, toda esa energía y pueda reírse, pueda no solamente estar con esa cara tensa de realizar una actividad, sino cómo pueda reírse y cómo pueda desarrollar esa parte lúdica. Vamos a ver si ustedes se acuerdan de esta. Bueno, aquí tenemos 17 asistentes. ¿Sí han jugado bola o canicas que llaman? Canicas, Sí. sí. ¿Y qué tal? ¿Qué Piquis, tal? acá nos dice Mauricio. Yo creo que las piquis eran más, o no sé, debe ser un tema machista, pero creo que las piquis eran más de los niños que de las niñas. Yo creo que más bien eso era excluyente, ¿sí? Sí, sí. Y Acá dice era, Mateo, bolita, uñita, como dicen en la costa. sí, exacto, era excluyente, pero qué bacano. ¿Y sabe qué era lo que más me gustaba y menos me gustaba? Lo que más me gustaba era cuando ganaban, pero lo que no me gustaba era que me las robaban, a mí me rapaban las canicas, porque yo llegaba con mi bolsita de canicas y me las robaban, yo lloraba, ¿sí? Pero volví, le decían, por ahí iba y trabajaba, vendía helados, vendía bol y volví y compraba mis canicas y volví y jugaba. Pero en ese ir y venir de experiencias, fui fortaleciendo, por ejemplo, si a mí me robaban, por ejemplo, yo decía, yo tengo que volver a jugar. Entonces volví y conseguía mis canicas, estaba fortaleciendo la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Por favor, ayúdenme. Se me acaba de olvidar qué es resiliencia. Capacidad de adaptarse. Ajá. Entonces, esa capacidad de adaptación me decía, bueno, me robaron mis canicas y yo volvía y las conseguía. Perdía y volvía y ganaba. Entonces estaba fortaleciendo esa actitud hacia el reto, volvía y jugaba. Yo no era el mejor, pero fui aprendiendo a interactuar, a jugar, a reír, a llorar, a entender que también, y muchas veces nos reuníamos con compañeros a jugar en equipo. El famoso trompo. Volvemos al mismo ejemplo. Los famosos toques y que le pegan y había uno un compañero que le ponía una puntilla así de grande y si perdía, les pegaban hacia el trompo que perdía y nos lo desbarataba. Pero era parte de la dinámica y nos enseñaba eso, a entender, a asumir el reto, a competir, ¿sí? A podernos comunicar. Bueno, ¿qué opinan de este pequeño ejemplo? ¿Cómo les ha parecido, mis estimados asistentes?
Trabajo en equipo. Ajá. ¿Y será que eso nos ayuda a fortalecer nuestras competencias blandas? ¡Qué rico! Mire cómo aquí las señoras están. Mire, aquí también hay niñas. Mire, ¿qué tal está? ¿Cómo les parece? Bueno, lo escucho, David. David, Bueno, tienes la manita arriba, cuéntanos. dale, David. Oscar, pues digamos, buenas tardes para todos y para usted. Pues digamos que en principio lo que usted dice, sí, digamos que tiene mucha relación, pero viéndolo ya desde un punto de vista en el campo laboral y todo eso, realmente digamos como que ese tipo de competencias realmente no sean fomentadas o, bueno, no sé si también depende del tipo de organización o empresa en el que uno se encuentre, pero realmente un espacio laboral es totalmente diferente. Entonces, digamos que no encuentro como la relación que hay entre estas actividades con las competencias blandas en el ambiente laboral. Bueno, precisamente, David, gracias por su aporte. Precisamente, cuando uno está pequeño, digámoslo, cuando uno está extralaboral, uno empieza ahí es donde se empiezan a fortalecer las competencias blandas, ¿de acuerdo? Porque finalmente, qué bueno, cuando usted entra a laborar en las organizaciones, usted se va a enfrentar a muchos roles, como es el trabajo en equipo, como es la comunicación asertiva, como es la competencia, por lo menos si trae una compañía de ventas, una compañía con una actividad comercial, usted tiene que competir. Si usted mira desde el punto de vista de cómo yo debo interactuar con los demás compañeros, eso forma parte del desarrollo de las competencias blandas. Hay una compañía, por ejemplo, que se llama Google, que yo creo que todas la hemos escuchado, y no sé si ustedes vieron la película de Google, donde dice cómo se trabaja en Google, y ellos, no sé si ustedes la vieron, cómo para entrar a la compañía ellos generaron una serie de juegos. No sé si la alcanzó a ver, David. No, pero sí he tenido conocimiento de que ellos pues utilizan algo que se llama como, o sea, que atrae, o sea, eso, gamificación, exactamente. Correcto. Y mire, ¿qué creen ustedes, David, que cuando ahorita los procesos de selección, anteriormente, o bueno, todavía está la entrevista formal, no informal, pero ya hay unas tendencias donde le dicen a usted, juegue, lo ponen a jugar, por lo menos Unilever, los ponen a ustedes a jugar, les dan un juego, o lo que llaman juegos serios, o también llamados gamificación. ¿Qué creen ustedes que ellos están buscando cuando usted está en el proceso de elección, los ponen a jugar? ¿Qué pretenden ellos de pronto detectar, David? Las habilidades blandas, el trabajo en equipo, la forma en cómo uno se comunica, ese tipo de cosas. Correcto. Manejos de la frustración, Exactamente. liderazgo. Dígame si a mí cuando me roban las bolitas, cuando me roban las canicas, dígame si no había frustración. Sí, claro. ¿Sí? Entonces es eso, ¿no? El hecho de que yo no haya jugado, el hecho que no significa que yo voy a ser un fracasado laboralmente. No, señor, no. Sino lo estoy trayendo como un ejemplo que qué bueno es eso, qué bueno uno poder jugar, qué bueno, mire, yo tengo 56 años y qué bueno, yo digo, mire, qué bueno botarme al piso, qué bueno rodar, qué bueno brincar, qué bueno decir chistes, porque eso es necesario dentro del fortalecimiento de las competencias blandas. Y las competencias blandas tienen que ver con el ser. Muchas veces por ejemplo, decir no, ¿es respuesta o no es respuesta? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Claro, pero muchas veces a uno, cuando estaba pequeño, me decían, Mauricio no coja, Mauricio no toque, Mauricio no brinque, Mauricio no dañe, y empezaron a meterme una serie de cosas, no juegue, Mauricio no se salga, yo llegaba con la camisa rota, con la camisa, pero me regañaban mucho, y como que ese no, en cierta forma, se empezó a convertir en una barrera, no haga, no toque, pero el no también es una respuesta y forma parte de la comunicación asertiva. No sé, mi estimado David, si de pronto con este aporte, de pronto le sirvió para el consejo. Sí, pues digamos que el tema es, o sea, yo entiendo, digamos, cómo usted lo pone de presente y eso, pero pues digamos que tengo como mis reparos en eso porque
pues no he visto compañías que hagan eso. O sea, existe la gamificación y eso, pero digamos que no me he topado con compañías que como fomenten ese tipo de cosas como para las habilidades blandas. No sé si de pronto a lo que se refiere es que de pronto nosotros lo que tenemos que hacer es como fomentar ese tipo de actividades nosotros mismos para fortalecer esas habilidades blandas. Digámoslo, para mí es parte de una estrategia, se podría ser parte de una estrategia que podría, por eso hay compañías que tienen el auto trainer, que lo citan a los empleados para que hagan juegos, digámoslo, en el exterior, los llevan a fincas, los llevan a lo que llaman actividades lúdicas, ¿sí? Lo que pasa es que eso son, digámoslo, son estrategias organizacionales. Muchas veces yo soy profesor y yo trabajo prácticamente, yo trabajo de 6 de la mañana a 10, 11 de la noche. No saco tiempo para hacerlo. No lo hago porque no tengo tiempo. Y entonces nosotros estamos muy enfocados en la productividad y nos olvidamos de esa parte del ser. Y David, excelente lo que usted me dice, pero qué bueno que sea parte de su estrategia, una estrategia futura, ¿de acuerdo? Porque mira ahora con el tema, ya conozco en el Japón, por ejemplo, donde, por ejemplo, hay robots que atienden los clientes, que son la recepcionista, que llevan las maletas, que llevan todo, y cada día se está perdiendo, digámoslo así, en las organizaciones, esa parte lúdica, esa parte intelectual de los compañeros. Muy bien, pues es parte, digámoslo, no es que todas las compañías lo hagan, pero digámoslo que es un diferencial que qué bueno sería que pudiéramos llegar a hacerlo. Perfecto. Entonces aquí les comparto, miren, muchos juegos, que qué bueno sería, el famoso juego del triciclo, excelente, jugando, corriendo, y nos invita también a que podamos, digamos, lo que bueno, de vez en cuando cambiar esa rutina de trabajo. Miren, la famosa coca, el yo-yo, ¿sí? Y eso es una berraquera. Uno se pierde, me pongo a jugar y como que recuerdo esos momentos de infancia que son muy bonitos. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de las competencias blandas, pues podemos hablar, hay muchas, pero quería resaltar 4 puntos claves, como es la empatía. Es un elemento importantísimo dentro de las competencias blandas que tiene que ver, por ejemplo, con el compañerismo. Algunos dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los zapatos de los demás, pero esa empatía es esa capacidad que yo tengo de poderme identificar y poder compartir elementos comunes con los compañeros, capacidad de emocionarse con el otro, identificarse con el otro y ponerse en el lugar del otro. Digamos lo que son hay de dos elementos, 4 que va a mencionar, que son, me parece a mí que son también muy relevantes para el tema de las competencias blandas, como la comunicación, por ejemplo, esa capacidad de expresar sentimientos, capacidad de darse a entender efectivamente, fluidez y coherencia de lo emitido, capacidad de recepción de información, comunicación entre las personas adultas, por ejemplo, el hilo interlocutor, ese contacto ocular forma parte de lo que es de la comunicación. Yo sé que mis estimados asistentes, yo sé que esto suena como muy ideal, puede ser sonar un poquito ideal para algunas organizaciones, pero lleva a generar ventajas competitivas. ¿Cómo dentro de la capacidad de situaciones, de respuesta ante situaciones irritantes? Dígame que está uno estresado, que está uno, digamos, lo que tiene que entregar un informe, que tiene que entregar un trabajo, y en ese momento alguien le pide otro informe más, ¿cómo yo me controlo y doy una respuesta? ¿Cómo yo tengo mis conflictos propios, problemas personales, y voy a la organización y yo no puedo mezclarlos con la rutina diaria? ¿Cómo debo yo desarrollar y fortalecer esa capacidad de respuesta ante la adversidad? Esa capacidad de mediar, porque nosotros en este momento nos tenemos que convertir en líderes. En las organizaciones nosotros somos líderes que estamos, digamos, líderes con nuestros pares. Yo puedo ser líder, yo puedo enseñar a mi jefe o a mi líder, yo también puedo enseñar a mi subalterno. Capacidad para evaluar opciones, capacidad de dar respuesta a la presión de los pares y proponer formas de hacer. Aquí tenemos otra, como es el liderazgo, que es una competencia blanda de gran relevancia y que cada vez las compañías están valorando más. Capacidad de persuadir a los demás, capacidad de coordinar grupo de pares, comunicarse eficazmente, cómo yo logro, y no solamente comunicarme eficazmente con las palabras, sino con el lenguaje no verbal.
Si observo mi pantalla, ¿qué sucede si yo hago así? ¿Qué estoy haciendo con mis brazos, por ejemplo? Está cerrada la comunicación. Correcto. Y pueda que yo esté, en este momento que estoy hablando con ustedes y cerrando la comunicación, ese es el mensaje que yo estoy transmitiendo. Y todo ese tipo de elementos son los que yo tengo que empezar a pulir, por decirlo así, cómo yo manejo mi lenguaje no verbal para poder tener una comunicación eficaz. Asumir responsabilidades, coordinación con el grupo, yo no diría grupo, con el equipo de trabajo. Cómo yo tengo que empezar a trabajar todos los días. Vuelvo y repito, eso es bonito decirlo, pero es una tarea que tenemos todos para en un momento dado empezar a trabajar y fortalecer nuestras competencias blandas en las organizaciones. ¿Quién me ayuda con esta lectura? ¿Qué opinan? Qué triste resulta caerle bien a la gente que te cae mal. ¿Cómo la ve, Mateo? Sí, pues obviamente un poco paradójico, pero sí, eso puede llegar a pasar. ¿Sucede? Sí, claro, mucho. Y si usted lo maneja, Mateo, ¿será que es una competencia blanda que usted empieza a desarrollar o fortalecer? A fortalecerla. ¿Cómo yo dentro de la organización yo tengo que fortalecer esas competencias blandas? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. ¿Qué tal está? ¿Qué opinan? Tu sonrisa es tu logo, tu personalidad es tu carta de presentación, el sentimiento que le dejas a otras personas es tu marca. ¿Cómo les parece? Sí, total. Ahí es donde tenemos nosotros que empezar a trabajar y cómo va de la mano que la marca precisamente es eso que nosotros tenemos. La marca es ese nombre, ese es lo que nos identifica y nos diferencia de los demás. Acá tenemos este otro que nos dice, acá quería iniciar. ¿Qué opinan? A nosotros nos vendieron dentro de la organización, ¿sí? A nosotros nos vendieron que cuando nosotros vamos a una entrevista, pues tenemos que mejorar nuestra imagen, tenemos que ir muy bien presentados, tenemos que tener, digámoslo, esa presentación de tal manera que transmita lo que yo soy y que transmita lo que yo realmente busco. Entonces nosotros nos preocupamos mucho. ¿Por qué? Por la presentación personal, ¿vale? Y listo, nos preocupamos por esa presentación personal, ir a la entrevista, cuidamos el cabello, cuidamos, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros logramos dentro de la organización, cuando nosotros logramos dentro de la organización que nos contraten, ¿qué opinan? ¿Será que esto puede afectar? Yo pienso que es también dependiendo del cargo al que uno se presente, ¿no? O sea, es mi forma de pensar. De pronto sí se ha quitado un poco como el tabú de que la forma en la que yo me he visto no va a afectar mis competencias y el desarrollo de las mismas, pero sí siento que tú no, si vas a un puesto de gerente, pues tú debes cuidar mucho tu presentación personal. ¿Correcto? Y depende si yo soy, por ejemplo, un diseñador. Entonces hay compañías donde yo siendo, siendo diseñador, pues por lo menos el ejemplo de Google es un ejemplo claro, cómo Google nos plantea eso. Vaya usted como considere que quiera ir, pero lo importante es que produzca, por lo menos ya se está hablando del home office, trabajo en casa, el teletrabajo. Entonces yo puedo estar en mi casa, sí, pero depende, como tú lo dices asertivamente, depende del trabajo que yo tenga. Miren, esta otra, pues aquí estoy un poquito exagerando. Miren cómo aquí este elemento es importante es la imagen, eso es lo que estamos transmitiendo. Bueno, muy bien. ¿Qué tal está esta presentación?
¿Será que yo todos los días, hablando de las competencias blandas, será que yo todos los días debo tener una cara diferente? Yo creería que no. Debe ser la misma, ¿cierto? Siempre con una actitud positiva, siempre con una mejor disposición, y esa es la imagen que yo estoy transmitiendo. Entonces, mire, no sé si ustedes ya habían en alguna ocasión habían, digámoslo, leído esta diapositiva. Bueno, ¿quién me ayuda? La voy a leer, perfecto. Dice acá. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula y en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. ¿De acuerdo? O sea, estaban los monos obviamente pues felices por sus bananas. ¿Y qué sucedió? Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. ¿Qué estaban haciendo ahí? Acción-reacción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo los 4 que se quedaban abajo eran castigados por el compañero que iba a subir? Entonces, después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros golpeaban ¿a quién? Al que se subía. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Si usted sube, a nosotros nos castigan, entonces no, señor, quédese acá. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, pasado algún tiempo, más ningún mono subía la escalera a pesar de la tentación de las bananas. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le acomodaron tremenda paliza. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera, aunque nunca supo por qué las golpizas. ¿Qué opinan de este avance que llevo en la diapositiva? ¿Qué opinan? Pues bueno, yo la veo de la siguiente manera, como a veces, bueno, en un equipo de trabajo puede ser que alguien tome la iniciativa y que, bueno, que tal vez no precisamente sea del grupo de trabajo o del equipo, sino que también pues venga de afuera, tome la iniciativa y los demás como que al no ver pues sí, como al no ver esa actitud o esa iniciativa de esa persona, pues como que lo juzgan y le dicen, sí, o sea, como a por debajear un poco a esa persona porque tal vez creen que no sé, como que no lo puede hacer tampoco porque se ven como en no sé si me hago explicar, como en la misma posición de que tal vez esa persona pues tampoco puede hacer lo mismo. ¿Qué tal esa invitación? Estoy viendo tal vez algunos líderes negativos que no dejan tampoco llegar a alcanzar una meta o a un acuerdo en común, que todos se pusieran de acuerdo y pudieran llegar, pero recibió tantas palizas que ya es un condicionamiento negativo. ¿Se quedó quieto? Bueno, entonces miremos a ver. Un segundo mono, miren lo que dice acá, un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. Lo volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido. O sea, a todos lo fueron cambiando gradualmente. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Te suena conocido?
¿Qué tal? ¿Será que? Yo siento que sí es conocido. Lo que pasa es que se da de pronto en gente que tiene como miedo al cambio. O sea, como que si alguien llega con ideas innovadoras, como de esto lo podemos hacer así, la gente que tiene miedo al cambio de una vez dice, no, eso siempre se ha hecho así y así es como se debe hacer. Yo siento que es como que es una frase que recurre mucho con la gente que tiene como ese miedo al cambio. Y llegamos, ustedes van a llegar a las organizaciones con ideas nuevas. Eso sí se los garantizo. Uno llega con una actitud nueva, oxigenado, llega uno con buenas propuestas. Vamos a llegar con una buena, mire que es la actitud, la creatividad, la innovación. Uno quiere relacionarse, uno llega con conocimientos frescos de la universidad, como egresado, como estudiante. Y llegamos con esa gran disposición y es posible que en algunas organizaciones ustedes se vayan a encontrar con personas antiguas. Ojo que el hecho de que yo sea antiguo y mayor no significa que no me guste el cambio. Y se van a encontrar con algunas barreras y por eso es importante que si yo tengo fortalecidas mis competencias blandas como la asertividad, como la resiliencia, como la comunicación asertiva, yo puedo sobreponerme y puedo brillar y puedo sobresalir dentro de la organización. Porque no siempre en la organización o las empresas vamos a tener siempre, vamos a ser recibidos cordialmente. Quizás encontramos en algunos compañeros un rechazo como los monos. Y a mí por lo menos, no sé si a ustedes les ha pasado que están en una empresa y proponen una nueva idea y le dicen, hermano, no diga eso porque es que nos ponen más trabajo. No sé si les ha pasado. No proponga eso porque mire que son las 6 de la tarde. Si usted se pone a proponer, entonces nos tienen hasta las 7. O si usted propone, da una idea, se la pone, usted la tiene, le dice el jefe, uy, qué buena idea, Oscar Mauricio, entonces hágala. Entonces, eso empieza como en algunas personas generar como, no, yo más bien me quedo calladito y no propongo. Y mis estimados, para mí eso es un error. Nosotros tenemos que ser propositivos y debemos generar, como decía la diapositiva anterior, ser una marca, porque la marca nos permite sobresalir dentro de las organizaciones. Lo importante es ver aquello que resulte invisible para los demás. Esa es mi invitación. Mis estimados, es ver esos detalles que nos invitan a que realmente estemos pendientes y cuando nosotros vemos lo que los demás no ven, estamos sobresaliendo entre la misma organización. Entonces, más vale un sapo divertido que un príncipe aburrido. ¿Cómo les parece? ¿Será que sí? Tenemos dentro de la organización, hay que sobresalir. Yo sé que no todos tenemos la misma personalidad, nosotros tenemos la misma forma de interactuar, pero dentro de las competencias blandas está cómo yo me relaciono con los demás. La calidad empieza en la gente y no en las cosas. Nosotros, dentro de la organización, debemos empezar a sobresalir por la forma de ser, por el ser. Entonces, ¿qué tal esta otra? Haz que tu físico atraiga, pero tu personalidad enamore. ¿Cómo les parece? Creo que a veces nos dejamos guiar como por lo que aparentan las personas, o sea, por lo que sí físicamente atrae, ya uno se hace como idealiza a esa persona. Y ya Ajá. cuando uno empieza a conocer la personalidad, a veces uno como que se desilusiona porque dice, uy, no, esta persona yo pensaba que era, no sé, más alegre y resulta que es una persona de pronto un poco más cerrada. Entonces creo que así me llame la atención físicamente, pero si su forma de ser o de actuar no lo hace tanto, creo que no compagina. Y ahí es donde viene la importancia de decir, yo entro, como yo no tengo una segunda oportunidad para causar una buena impresión, pero la personalidad es clave. La personalidad encanta o desencanta. Entonces, acá las empresas están buscando habilidades blandas. Eso lo están buscando. Y pues aquí dentro de las habilidades, ¿qué tal? ¿Qué opinan de este elefante? Me gustaría que me contaran qué sucedería, pues obviamente no lo vamos a hacer, pero qué sucedería si yo les digo a ustedes que coloríen ese elefante. Piénsenlo, por favor, un minutico y me dicen
¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el elefante? ¿Qué ven de raro en el elefante? Las patas, ¿Cómo así? ¿Las patas? ¿Qué tienen las patas? que si usted lo empieza a colorear, Se 1, van 2, corriendo. 3, 4, 5, le daría 5. O daría 1, 2, 3, 4, pero no tiene la base. Entonces está raro las patas. Sí. Es un elefante diferente, ¿no? ¿Será que en las organizaciones nosotros nos podemos encontrar con personas diferentes? Sí, Totalmente. Y una de las capacidades es aceptar a los demás. Nosotros en las empresas nos vamos a encontrar personas diferentes, con gustos diferentes, preferencias diferentes, tendencias diferentes, pero para mí que una de las grandes fortalezas que debemos tener de nuestras competencias blandas es la aceptación, aceptar, aceptar los diferentes puntos de vista, aceptar las diferentes opiniones. Nosotros no podemos en las organizaciones pretender que todos sean iguales, que todos actúen de la misma manera. Hay un libro que se llama Un pavo real en el reino de los pingüinos. Los invito a que lo leen por ahí en 2 horas, 3 horas, donde precisamente cómo un pavo real se fue a trabajar al reino de los pingüinos. Lo hicieron caminar como pingüino, lo hicieron vestirse como pingüino. Y en realidad él no se amañó y se retiró de la empresa. Entonces, precisamente a eso es lo que vamos, que las competencias blandas nos permiten, cuando uno llega a fortalecerlas de tal forma que uno tiene que aceptar a todas las personas como son, entenderlos a pesar de las diferencias que se presenten. Entonces, podemos encontrar en las compañías, sabemos que las competencias laborales muchas veces se van a encontrar ustedes o nos encontramos que para poder nosotros ingresar dentro de la empresa, para poder ingresar dentro de la organización, ¿qué tal esas pruebas que nos ponen? ¿Qué tal esas pruebas que nos ponen? Difíciles, ¿cierto? Nos encontramos con pruebas difíciles, pero yo precisamente quería, pues, algo que estoy construyendo y precisamente les comentaba a las doctoras que estoy empezando a escribir un libro donde decía que cuando nosotros vamos a presentar a una empresa, lo primero que nos dicen es, ¿qué sabe usted hacer? Y el saber hacer hace referencia a las competencias duras. Es el conocimiento de una tarea, el conocimiento de un arte, del hacer. Pero cuando nosotros nos vamos a presentar, después viene el proceso de cómo vamos a responder esas preguntas que nos hace el entrevistador o que están en el proceso de selección. Y cuando nosotros estamos en la entrevista, es cuando nosotros mostramos el ser y nos dicen a usted qué le gusta hacer, usted quién vive, le presentan situaciones, casos, y ahí están evaluando las competencias blandas que tienen que ver con el ser. Cuando usted muestra esas competencias blandas y lo multiplica por una actitud positiva, porque es la disposición que yo debo tener, esas ganas que yo debo proyectar, eso nos invita a que cambiemos. Entonces, ¿qué opinan de esta reflexión? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será que es importante? ¿Qué opinan? ¿Será que es importante que nosotros desarrollemos esas competencias blandas? sí, claro. Porque finalmente el resultado va a ser positivo. Y es el día a día que nosotros tenemos, es el día a día que nosotros tenemos para poder fortalecer nuestras ventajas que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde viene el tema. ¿Alguna inquietud hasta el momento?
Entonces, No. continuando, bueno, continuando con la situación, aquí pues yo les puedo, dice, nos contratan por nuestras habilidades duras, pero nos despiden por nuestras habilidades blandas. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Pues tiene mucho que ver porque a la hora de hacer la entrevista, las habilidades duras son lo más importante, como lo que la empresa está buscando en ese momento. Ajá. Pero si no sabemos cómo, bueno, lo primordial, cómo interactuar con nuestros equipos, con las personas, no vamos a poder avanzar en la empresa y pues todo se va a complicar. Correcto. Y esas habilidades blandas son las que me permiten sostenerme en la empresa. Esas habilidades blandas son las que permiten sostenerme. Porque, vuelvo y repito, yo puedo ser muy bueno realizando tareas, pero fallo en la interacción, fallo en la comunicación con mis compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les voy a compartir este video. Dura 2 minuticos y me gustaría saber qué opinan. What's your management style? ¿Escuchando bien? Passionate. Sí, se escucha bien. Passionate. Okay. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm very passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay with me. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. Do you think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing hands here. Can you help us, please? Sir, can you help us, There please? is a fire or something. We have a gap here. Sir. You, like this one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay.
¿Cómo les pareció? ¿Por qué lo contrataron? Súper, súper chévere. Por su capacidad, pues, de poder como resolver cosas, ¿no? Como en su actitud, todo como en el Empatía. momento, exacto, la empatía, todo. Correcto. Entonces, una cosa es la entrevista, porque uno muchas veces puede memorizar las respuestas que me hacen a mí en la entrevista, yo las puedo memorizar, entonces yo puedo memorizar cuestionarios, hay tutoriales, cómo responder un Quartet, un Rorschach, bueno, diferentes cuestionarios, porque la gente se vuelve experta. Pero mire que en los procesos de selección están mirando las competencias blandas. Mire que una cosa es lo que él decía y otra cosa es lo que hacía. Como él, en el momento que la persona se va a votar, los otros decían, haga, pero él fue parte de la solución. Cuando el señor se desmaya, él cómo lo ayudó. Entonces, precisamente las organizaciones están buscando esos empleados, colaboradores, que no solamente digan que tienen las competencias blandas, sino que las demuestren. Por eso es que en las compañías se está haciendo el juego de roles, gamificación, desarrollo de casos, porque finalmente lo que están buscando son esos seres, esas personas que tengan esa capacidad para interactuar y para crecer dentro de la organización. Pues aquí encontramos, digámoslo ya por el tema del tiempo, pues hay muchas competencias blandas, por ejemplo, la ética, la responsabilidad, la empatía, la sociabilidad, la facilidad de comunicación, la escucha activa, el trabajo en equipo, adaptación al cambio, la creatividad, la capacidad para resolver problemas, optimización del tiempo, la actitud positiva, el espíritu de servicio que se debe tener dentro de la organización. Mire que en la entrevista, no sé, en el video se observan muchos de estos elementos, el espíritu de servicio, la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, la seguridad personal, la tolerancia a la presión, como en los trabajos se trabaja mucho sobre tareas, cumplió o no cumplió, vamos con el cumplimiento de la meta. Y en especial muchas veces ustedes que trabajan y estudian tienen que cumplir con muchas actividades de manera, uno se tiene que volver casi que multitarea, ¿sí? La asertividad, el respeto a las opiniones, todos esos elementos que finalmente nos invita, mis estimados asistentes, que fortalece nuestras habilidades claves como la habilidad gerencial, capacidad de análisis, la planificación, la toma de decisiones, la forma de asesorar, el acompañamiento, la inteligencia emocional, la ética profesional, la comunicación efectiva, formación de equipos y muchas más, y muchas competencias más que nos invitan, mis estimados, a que todos los días fortalezcamos y desarrollemos nuestras habilidades blandas. Las habilidades blandas tienen que ver cómo yo me relaciono con los demás. El comportamiento va muy de la mano de la inteligencia emocional. ¿Cómo les ha parecido? Yo sé que ya por la hora, ¿cómo les ha parecido el tema? ¿Cómo les pareció esta charla? Que pues muy gentilmente la universidad me invitó. Espero que ojalá podamos ampliarla con un mayor tiempo y podamos entender que no todos vemos las cosas de la misma manera. Mire que en esta diapositiva es la misma figura, pero lo vemos de manera diferente. Uno ve el 6, otro ve el 9, pero finalmente es el mismo y todos trabajamos para la misma organización. Haz que tu físico atraiga, pero que tu personalidad enamore. Es la invitación que yo les doy. Que seamos tan buenos que no nos puedan ignorar. ¿Cómo les pareció? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Me gustaría, si hay alguna pregunta sobre el tema, pues estamos atentos para poderla responder. Y la invitación es precisamente esa. Aló, entonces escucho. Muchas gracias a la universidad y al docente también que está frente a este tema. Es un tema demasiado importante en las organizaciones, porque definitivamente eso es lo más importante, el ser y esas habilidades Correcto. blandas. Muchísimas gracias, ¿no? Y la invitación es esa. Ojalá podamos tener otra charla donde podamos ampliar algunos conceptos. Precisamente estaba, hace unos días, mi hijo tiene 11 años y yo lo entrevistaron para regresar al colegio
y le dice la rectora al niño de 11 años, ¿usted por qué cree que yo lo debo aceptar en este colegio? ¿Sabe qué dijo él? Profesora, porque yo soy buena persona. Dijo así, y lo recibieron. Cuando él dijo eso, yo quedé sorprendido. ¿Por qué lo voy a aceptar? Porque yo soy buena persona, me dijo. Entonces yo creo que las habilidades blandas encierran toda esa parte de ser buenas personas. No nos dejemos contaminar de esos, como la caricatura de esos monos que nos echan agua o que nos jalan. Seamos originales, seamos nosotros mismos, generemos proyectos, generemos ideas en la organización. Seamos muy buenos, que no nos puedan ignorar en la empresa o en las otras que nosotros queramos trascender. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? No sé si habrá alguna otra inquietud, mis estimados organizadores, mis estimados asistentes, ¿cómo les pareció? ¿Alguna inquietud, algún comentario que nos permita pues mejorar algunos elementos que ustedes consideren? No, pues Oscar, no vemos más inquietudes, tampoco nadie pues no ha escrito, entonces pues nada, igual queremos agradecer este espacio. Vimos que es una charla muy enriquecedora y que hay mucho tema para hablar sobre esto y que obviamente podamos en otras oportunidades tenerla porque sabemos que te sacaron provecho. Agradecemos también a los estudiantes egresados que participaron, que hicieron activamente, que hicieron súper dinámica esta charla porque fue de verdad muy enriquecedora para todos. Entonces nada, muchísimas gracias por el espacio, por compartirnos esta información, estas herramientas tan útiles. No sé si algún egresado, algún estudiante quiera decir algo, mencionar algo o podemos dar el cierre a la charla. No, de igual forma, de verdad, muchísimas gracias por la información. Es algo de verdad súper importante tenerlo en cuenta porque, claro, o sea, muchas veces uno, a veces como bueno, la mayoría de la gente como que se concentra netamente en tener conocimientos, en tener preparación, títulos, ¿no? Para poder como acceder a una mejor vinculación laboral, pero realmente lo que hace la diferencia pues son tus habilidades blandas, ¿no? Tus actitudes, cómo eres con los demás, sí, o sea, lo que te identifica, cómo es tu trabajo en equipo y todo lo que puedes proponer también. Entonces, nada, súper chévere. Muchísimas gracias a la dirección de egresados por el espacio, al profe Mauricio. Gracias, Nada, Mateo. muchas gracias. Aquí se me olvidó, pero yo creo que la próxima, si Dios nos da vida, yo traje una compañía y a mí me hablaron por esto, por ejemplo. Me decían desarrollo de personas, por el liderazgo, el impacto de influencia, por la capacidad para buscar yo la información, pensamiento analítico, orientación hacia el cliente, sensibilidad interpersonal, orientación al logro, dirección de la gente e iniciativa. Mire que aquí me evaluaron por muchas competencias blandas y ahí se enfrentó con lo que yo pensaba y con lo que el gerente también pensaba. Mire que aquí era pura evaluación de competencias y esas competencias eran blandas. Algo tan importante como, por ejemplo, impacto de influencia, pensamiento analítico. O sea, cómo detectaban ellos, porque yo era un gerente y tenía que desarrollar ese pensamiento analítico. ¿Cómo? Y si no lograba cumplir con esas competencias blandas, me mandaban a un plan de desarrollo. ¿Cómo tenía yo que, y me decía acá, cuál va a ser mi compromiso de autodesarrollo? ¿Qué voy a estudiar? Cursos de coaching, diplomados. ¿Qué otras acciones voy a hacer para mejorar mis competencias blandas? Y acá me generaban, por ejemplo, mire, toda una calificación frente a lo que yo tenía que mejorar. Entonces, estemos preparados, mis estimados, que las competencias blandas se conviertan para ustedes en ventajas competitivas. Que el hecho de que Mateo o cada uno de ustedes trabaje en una organización tengan una promesa de valor. Que las compañías digan, qué interesante tener a Mateo o a los compañeros acá, porque es una promesa de valor para la organización, es el diferencial que tiene la empresa. Las compañías pueden tener máquinas, tecnología, equipos modernos, pero la gran diferencia y la gran ventaja competitiva que tienen las organizaciones está en el talento humano. Y el talento humano fortalecido con unas buenas competencias blandas, créanme que son las organizaciones exitosas. Los felicito por pertenecer a esta grandiosa universidad que nos trabaja mucho en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias blandas. Muchos éxitos
y para mí fue un placer haber sido parte de este proceso de formación. Muchas gracias, de verdad. No, Oscar, a usted muchísimas gracias a todos los que participaron y efectivamente lo que dice el profe Oscar, esos son los diferenciales y eso es lo que nos marca también el sello que podemos dejar en la universidad y en cualquier ámbito laboral también en el que estemos. Entonces, pues no, de nada, nuevamente muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar hasta a este momento, por la participación. Nada, feliz noche para todos. Profesor Oscar, que esté muy bien. Muchas gracias, Maye, por Gracias. todo. Feliz noche. Un gusto. Feliz noche. Gracias. Chao, gracias a Buenas noches, ustedes. gracias a Muchas todos. gracias. Estás muy bien, hasta luego. Gracias. Vale, chao, Ana, Hasta chao, Nancy.